Te reencuentras con un montón de gente que ha trabajado en el club, que te ha visto tu carrera deportiva, después te has ido y aún siguen trabajando en el club, que recuerdan tu etapa con cierto cariño, con cierto respeto, ¿no?, de lo que has conseguido. Entonces, bueno, para mí todo es una sensación extraordinaria de bonita, porque vuelvo a casa. Y tengo la suerte de ver a varios jugadores y yo es que creo que ellos están en la dinámica de querer empujar y trabajar e insistir en el día a día. Ellos tienen que sentir lo que significa jugar en el Valencia. Tú sabes que yo te he visto por aquí correr, ¿no? Cuando era pequeño. Sí. Estamos en el Valencia Club de Fútbol. Aquí hay unas premisas, unos valores, una exigencia en el día a día que tienen que ser innegociables. Cuando a mí me llama el Valencia para venir aquí, o sea, es que no hay una cosa que me pueda pasar mejor. Para mí es un privilegio. Me da la posibilidad de entrenar al equipo que siempre he soñado entrenar. Estoy en mi casa, tengo a mi gente, tengo a mis aficionados, mi público. Tenéis capacidad, tenéis ilusión, tenéis conocimiento para hacerlo. Tenemos que hacerle sentir a nuestros aficionados, como equipo, que necesitamos a nuestra gente con nosotros. Quiero jugarme esta situación con mi público detrás, con mi Mestalla, el que yo recuerdo, el que yo quiero en cada partido y el que nos hace en situaciones límite que hemos vivido, que te alienta, que te empuja y que te hace ganar partidos. Para mí es un día realmente feliz. Para mí entrenar el Valencia es el sueño de mi vida. O sea, yo cuando me planteo entrenar, el hito máximo que yo tengo en mi cabeza es algún día poder entrenar el Valencia.